Pareciera ser, ahí sí, ya. Les voy a compartir pantalla. Ay, bien. Para mí importante, bueno, yo les voy a ir comentando, yo tengo entendido que ustedes ya saben alguna, bueno, tuvieron el ramo de trauma con la doctora Hurtado, estas 2 clases también con el doctor San Martín, ¿verdad? Eh, Ahora la idea es poder enfocarlo más desde algo más psicoterapéutico, entonces la invitación es todas las asociaciones que tengan, las experiencias que quieran compartir, para mí son tremendamente necesarias y enriquecedoras. Entonces la presentación es puntuaciones sobre el trauma en el abordaje con personas diagnosticadas con TDP. ¿Sí? Yo, ¿por qué desde el trauma? ¿No? Porque la verdad es que a una persona diagnosticada con TDP limítrofe uno la puede abordar de distintas aristas, ¿no? Lo que, por ejemplo, va a tener efectos, ¿no? El modo en que conceptualizamos, en que pensamos al paciente. Si es que los pensamos, por ejemplo, el lado de un yo deficitario, lo pensamos el lado de, por ejemplo, más que una estructura limítrofe, un estado límite, ¿no? Tiene como distinta implicancia en el modo en que yo pienso al paciente y por ende el modo en que yo lo pienso es el modo en que voy a intervenir. Suena muy, muy obvio, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. Es como, por ejemplo, no sé, pues se nos llega un adolescente del colegio y el profesor dice, oiga, no sé, doctora Durán, este joven es muy flojo, ¿no? Y la doctora Durán lo evalúa y dice, chuta, es que el joven no es que sea flojo, es que está muy deprimido, ¿no? Y lo que diga la doctora, ¿verdad?, al profesor o a los familiares, les va a ayudar a pensar a ese joven desde otro lugar, no del lugar de la flojera, ¿no? Como, ay, este cabro que no tiene ganas de nada, no, ¿verdad? Sino desde, mira, estas son manifestaciones vinculadas, ¿no? Como, entonces es muy importante el modo en que pensamos al otro, porque en el modo en que lo pensamos también lo intervenimos, ¿sí? Claro, realizamos nuestra intervención. Estoy pensándolo también esto cómo se da en las relaciones humanas en general, ¿no? Si yo interpreto, por ejemplo, que mi colega me dice algo y me lo dice como, y me lo tomo de una forma media paranoide, me está atacando, me quiere hacer daño, ¿sí? Quizá el modo en que yo responda va a ser súper distinto a que diga como, uy, en verdad tiene esta duda. ¿Sí? No está poniendo el juicio si yo sé o no sé algo. Entonces, en esta breve intro, comentarles que al menos a mí me ha servido mucho en personas diagnosticadas con TDP limítrofe, pensarlas desde la lógica del trauma. También considerando que yo creo, no sé, hay quizá Edison u otras personas, ¿no?, que han tenido experiencia en salud mental, quizá no solo en Chile, ¿no? Al menos uno ve que Chile es un país tremendamente golpeado por eventos traumáticos, situaciones, ¿no?, como tendencia a disociarnos, a no hablar de aquello que es doloroso, ¿sí? No sé si eso será algo muy propio de nuestra cultura o quizá a nivel latinoamericano, pero al menos uno en Chile lo ve harto, ¿no? Como, eh, un poquito como el modo en que operamos a nivel social es bastante congruente al modo en que tratamos el dolor, ¿no? En términos más intrapsíquicos, o incluso intersubjetivos, ¿no? Como ya hay que pasar rapidito, hay que superarlo, hay que darse fuerza, ¿no? No sé cómo será en otros países ahí, si nos pudiesen comentar. O sea, claro, son como formas como de implementarse o de iniciar el trauma diferentes, ¿no? Aquí está muy marcado lo de la dictadura, pero por lo menos Colombia tiene muy marcado lo de la violencia, ¿no? La guerrilla, secuestros, paramilitares, lo de la droga, ¿no? Que eso es mucha violencia, mucho conflicto armado. Entonces, es otro tipo de tener y experimentar el trauma. Lo que sí es que en Colombia, bueno, cuando yo estudié medicina ya unos 16 años atrás, eh, fue muy poco lo que yo vi de salud mental, ¿no? Era como un tema tabú, ¿no? Entonces era como
Nunca se me va a olvidar una paciente que tuve en mi rural, que era como, doctor, vengo por ayuda porque no sé, como que era un síntoma de dolor de cabeza. ¿Qué le había pasado? La guerrilla le había asesinado a su esposo y le había quemado a sus 2 hijos. Y ella iba por una cefalea, totalmente disociada, así como... Y claro, y uno en ese tiempo, como yo en algunas clases he hablado, nosotros en nuestra formación en Colombia, psiquiatría era un mes. Entonces, la habilidad era nada. La habilidad que se ha ganado es cuando uno llega a este país y ve que el programa de salud mental es un programa como tal, es, eh, es una demanda importante, a diferencia de Colombia. Pero ahora, por lo menos que tengo contacto con 2 colegas médicos que ahora son psiquiatras en Colombia, me dice que esto ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años, ¿no? Ahora la consulta con el psiquiatra, el acompañamiento con el psicólogo es algo como de prioridad y que se está, sobre todo a estas víctimas de violencia y del terrorismo y todo esto, con mucha reparación, lo que antes no se hacía. La reparación antes se veía solo monetaria, más no psicológica. Entonces era, te pagamos los millones porque te mataron a tu hijo del ejército o le compramos casa y estamos hasta ahí, pero nunca un apoyo psicológico o un apoyo psiquiátrico o un acompañamiento, ¿no? Pero ahora todo esto ha cambiado y eso lo hablé hace como un mes que se cambió y ahora estamos con esta palabra de reparación, pero desde otro punto de vista, no lo económico. Entonces siento que ya se está avanzando y ya se está tomando en serio la salud mental, por lo menos en Colombia. Gracias, Edison, por compartirnos ahí tu experiencia y también qué bueno seguir en contacto con colegas allá e ir viendo cómo se va avanzando allá también. ¿Mm? Claro. Interesante la noción de reparación. Yo creo que la vamos a conversar acá. ¿Mm? En algún punto, en algo nos convoca la noción de reparación en el vínculo con nuestro paciente, con el usuario. ¿Mm? Eh, bueno, preguntarle a ustedes, ¿m? ¿Cuáles son las características más comunes en términos de como interpersonales, ¿no? En personas diagnosticadas con TEP limítrofe? El problema vincular con los otros, principalmente. Es todo o nada, la impulsividad. Alta demanda también, ¿cierto? La dependencia. Dependencia, bien. Ajá. Heteroculpabilidad. Heteroculpabilidad, sí, bien. ¿Algo más? La idealización de evaluación. También. ¿Podría ser también la mala tolerancia a la frustración que tienen los pacientes con trastorno limítrofe? Interesante lo que dice la María José, porque en algún punto como que sabemos que si el paciente nos tiene acá, se nos viene la segunda patita, ¿no? De la devaluación. Lo importante es ver cómo se logra sostener el proceso a pesar de eso. Hay veces que no se logra sostener. También hay... Pero claro, cuando estamos como en la montaña y la idealización, sabemos que se nos viene, ¿no, María José? Es como... Se nos viene el otro lado y claro, si el paciente o el usuario logra integrar, ¿no? Ambas partes de la experiencia con nosotros, súper, podemos seguir trabajando. Muchas veces en ese sentido se pueden formar impases terapéuticos, que la idea es que lo intentemos reparar, pero también va a depender mucho de la motivación del usuario. Aquí esta segunda pregunta dice algo así como cuál es la experiencia subjetiva que hemos escuchado de los pacientes, pero quizás para aterrizarla más es como ¿qué relatos le han llegado de pacientes diagnosticados con TDP limítrofe? ¿Qué tipo de, por así decirlo, estructura, ¿no? Narrativa les llega? Por ejemplo, en la línea, no sé, pues todos me abandonan,
yo hago todo por el resto, pero no es recíproco, no sé, ¿qué tipo de narrativas le han llegado? Que recuerden. Hace poco tuve una paciente que decía eso, que nunca era prioridad para nadie y nunca ha sido prioridad para nadie. También otro paciente decía que ese sentimiento como de vacío crónico, se sentían vacíos por dentro, una cosa así. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? El no tener relaciones profundas con personas como y duraderas. Como María José en la línea como de no me resultan las relaciones, o yo quiero tener una relación pero no me funciona, como algo así. Claro, como que puede ser que se hayan relacionado con otras personas, pero finalmente las que están en el minuto actual, no significativas, no, en el fondo suelen ser familiares o personas que sí o sí, no sé, pues hijos, tienen que estar ahí un poco por el rol que se espera de ellos, pero tal vez relaciones profundas no suelen tener con otros. El vincularse con las personas con como los cariños extremos, no lo quiero muchísimo, pero también lo odio demasiado y todo el tiempo el mismo conflicto. Y también mucho en la consulta las autolesiones. Esa impulsividad por hacerse daño. La próxima semana que van a revisar con Guido el modelo de DBT de la Linefa, y bueno, que es bien interesante como una de las hipótesis que da ella, que para recordarle en verdad, ¿no? Porque ya probablemente lo saben, como esta función bien, que muchas veces tiene como de autorregulación el corte, ¿no? Como, o bueno, estoy pensando en el corte de la autolesión, por supuesto hay otros tipos de autolesiones, pero muchas veces tiene una función autorregulatoria de la angustia, ¿no? Ahí, la semana pasada San Martín decía, por ejemplo, cuando hay como efectos más disociativos, ¿no? Como de sentir más el cuerpo, por ejemplo. ¿Mm? Ajá, ajá. Ya. La tercera pregunta es, ¿qué suele ocurrirnos en términos contratransferenciales? Son pacientes complicados, ¿no? Son pacientes que a veces molestan por la demanda que tienen, por el cuesta mucho, como decía María José, generar vínculo, la victimización, todo el tiempo cuando uno trata de movilizarlos o tratar de hacerles como evidenciarles ciertos problemas, siempre va a estar la victimización. Son ellos los pobrecitos, los que todo está mal, ellos todo el mundo los mira mal. Y eso es lo que tú decías de las autolesiones como disminución de angustia, eso es muy marcado, porque lo refieren tal cual, como con eso yo me puedo calmar, o sea, es lo que me regula. Entonces, no sé, como cuando yo veo un paciente así, trato como de evidenciarle como diferentes técnicas para evitar eso y poder tomar otra técnica que ayude a tener la misma sensación. Eso. Sería algo así como claro, como buscar estrategias o herramientas más funcionales, ¿verdad? Para, bueno, no tan disfuncionales, sí, para, claro, para lidiar con la sensación de angustia. Nos podemos sentir tremendamente exigidos, nos podemos sentir tremendamente demandados. Muchas veces son pacientes que se les hace difícil gestionar la agresión en el espacio transferencial con nosotros. Pacientes que quizás, no sé, yo me imagino con el tema de las licencias, pero les debe pasar un montón, ¿no? Y cómo queda uno después de esos encuentros, ¿no? Porque no es como que uno, ay, ojalá fuera como una bata, ¿no? Como lo que nos pasa cuando transferencialmente dejan la colgadita e irnos. A veces queda un rato más chamuscado, así, ¿no? Porque claro, muchas veces la puesta en juego de afectos más vinculados a la agresión, no, y que también es una invitación a nosotros a no responder desde ahí mismo, ¿no? Como si fuera una persona en la calle, quizás cómo responderíamos, pero con nuestros pacientes como, ¿no? Pero sí, puede ser sentirnos muy exigidos, nos pueden hacer sentir muy molestos. Y con respecto
a la última pregunta, que es ¿cuáles son las experiencias comunes en la historia vital de pacientes con este diagnóstico? Cuéntenos ustedes qué han encontrado. ¿Cuáles son experiencias comunes? Bueno, aunque sea un poco redundante, el trauma es bastante común y sobre todo el abuso sexual en mujeres es muy, muy frecuente. Es lo que más he visto, por lo menos. De todas maneras. ¿Alguien más? También padres que no, en esos abusos no los han apoyado, no han, en el fondo, hecho ninguna conducta de reparación del abuso. Súper importante lo que dice la María José, porque de hecho un autor que trabaja todo el tema del trauma, que es Sándor Ferenczi, él habla que no, o sea, está el evento traumático y el trauma. El evento traumático lo podemos vivir en la medida en que estamos vivos, ¿no? Es como si salimos, mientras evitamos los pasos públicos, ¿sí? Podemos ser objeto de amor o de agresión. Es importante ahí ver cómo responde el ambiente humano, dice Ferenczi, que en algún punto la respuesta a ese ambiente humano va a ser la que inscriba o no en el psiquismo esto como algo traumático. ¿Sí? Como dice la María José, no es lo mismo, por ejemplo, una joven que fue agredida sexualmente y que los papás digan, bueno, ¿qué anduviste haciendo por ahí, verdad? Algunas respuestas más nefastas que nos ha tocado escuchar, ¿no? Yo creo que a todos, en la línea como, pero si igual te gustó, ¿sí? Que ojo, porque ahí no nos vamos a poner tiene que ver con, por ejemplo, si alguien habrá o no, o logra reconocer o no algo de placer en ese encuentro, será algo que se revise en un espacio bastante más protegido, ¿no? Estamos pensando en esto de llegar y arrojar a la persona, ¿no? Así como, bueno, fue tu culpa, tú te la buscaste. Entonces, por eso era muy importante responder la pregunta 2, porque justamente la estructura narrativa puede responder muy bien a la experiencia o la sensación que brindó el ambiente humano frente a ese evento traumático, ¿no? Entonces ahí es muy importante un poco cómo nos vamos a situar nosotros, ¿no? Cómo poder brindar una respuesta distinta. Va. Me volvió loco el asunto. Un segundito. Bueno, algunas características, ¿verdad? Que ya ustedes mencionaron. Uno puede identificar inestabilidad afectiva, tendencia al acting out. Usualmente se ha hablado de lo limítrofe, ¿no? Como esta frontera entre la neurosis y la psicosis. Es como, no es ni esta y no es la otra, pero tiene elementos de ambas. ¿Sí? Desde algunos enfoques se habla como de cierta debilidad yoica. Puede haber una cierta dificultad para reconocerse a sí mismo, y cuando hablamos de reconocimiento hacia sí mismo, estamos pensando en el contexto, por ejemplo, de la entrevista estructural de Otto Kemper, que cuando los pacientes hablan de sí mismos pueden tener representaciones tremendamente contradictorias, ¿no? En un momento de la entrevista dicen, no, si yo soy tan generoso, y en otro momento, no, y lo dejé en la calle. O sea, ahí va esto de la dificultad de reconocerse a sí mismo, ¿no? No es como quién soy yo, sino es como un poquito cómo poder favorecer, ¿no? Que la persona logre integrar distintos aspectos de sí mismo, ¿no? en un todo. Esa parte es tremendamente difícil para los pacientes que tienen, por ejemplo, una estructura limítrofe de personalidad, porque justamente los aspectos como malos son tremendamente amenazantes. ¿Sí? Por eso recuerden que es la función de la disociación o en su extremo de la escisión. ¿Sí? Es como porque es tan amenazante este contenido que si lo tengo cerca mi nivel de angustia es demasiado.
Entonces, ¿qué hace el yo? Desplegar mecanismos de defensa, entre ellos la disociación, cuando ya se ve muy, muy aproblemado por la angustia, desplegar a la decisión, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que es un poquito de largo aliento, ¿no? Como poder ayudar un poco al paciente a que esto que es tan desagradable, parece ser que también es parte del mismo, y que puede ser, no tiene por qué poner en amenaza aquellas cosas que por supuesto son más saludables, ¿no? O que están más, que son más, digámoslo así, como egosintónicas, ¿no? Al yo. Bueno, desde otros autores se habla de la falla en el proceso de separación e individuación, que un poquito eso explicaría esto que dice la María José, como de esta tendencia a la idealización y la devaluación, o como decía el Edison, como esta tendencia a formar como lazos de dependencia, ¿no? Que luego ser tremendamente evaluados, como que se busca otra persona que pueda cumplir esa función. Impulsividad, y como por ahí nombraba creo que la Anastasia, baja tolerancia a la frustración. ¿Sí? Tenían como algunas características generalizadas. Interesante el tema de la impulsividad, porque lo que muchas veces uno encuentra en los relatos es como, es que yo no sé por qué lo hice, como esa sensación que más o menos similar a la experiencia de tener un acting out, ¿no? Como no sé por qué lo hice, como no estaba ahí. Y hay un poquito del trabajo que nos atañe, es como este trabajo más de mentalización, ¿no? De ayudarlo un poquito a representar qué es lo que pudo haber pasado. ¿Sí? Bueno, uno de los modelos más usuales, ¿no? Comunes, para pensar el trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? Es desde la noción de estructura. Y por ahí el representante más conocido es Otto Kemper, que ustedes lo ubican, si no lo ubican mucho me dicen nomás. Entonces él va a plantear varios criterios o varios indicadores para que uno pueda como evaluar la estructura de personalidad de la persona, pero hay tres que son los más relevantes. El primero sería la identidad del yo o el grado de integración yoica, el segundo mecanismo de defensa y el tercero juicio de realidad. ¿Sí? Aquí todavía no estamos con el tema trauma, ¿sí? Hay que como mostrarles una propuesta de evaluación de estructura de personalidad límite. Cuando hablamos de identidad del yo, estamos pensando en un concepto integrado a sí mismo, que prevalece a lo largo del tiempo y de distintas situaciones, ¿verdad? Que por supuesto se va modificando en la medida en que uno va teniendo más experiencias también, ¿no? No es como que sea, ¿cómo decirlo? Como constante todo el tiempo, ¿no? Se va variando un poco, ¿sí? Pero la sensación como de continuidad en sí mismo prevalece. Y la identidad del yo es interesante porque implica las representaciones tanto de mí misma como las representaciones de los otros, ¿sí? Del otro significativo en la vida. Y por ahí, por ejemplo, cuando estamos entrevistando nos damos cuenta, a propósito del ejemplo anterior, ¿no? Como ciertos pasajes, ¿no? Donde los pacientes nos dicen, no, es que ama es tremendamente egoísta, y otro momento en el cual como si no fuera por mi mamá en esta situación yo me muero, ¿no? Es como que nos va dando cuenta como de dos representaciones distintas del objeto madre. Estoy pensando objeto madre en términos representacionales, ¿sí? Porque uno de las influencias de Otto Kemper tiene que ver con la teoría de relaciones objetales de la Melanie Klein, y cuando hablamos de objeto en esta teoría no estamos diciendo como, no es la misma noción de objeto cuando hablamos del objeto de violencia, ¿no? O tratar al otro como objeto, sino más bien es que yo tengo por ejemplo, está la María José y yo tengo una representación de la María José. Es distinto, ¿sí? Yo tengo, no sé, a mi papá es un ser, y yo tengo una representación de mi padre. Entonces, a esa representación se le llama objeto en el psicoanálisis relacional. ¿Sí? Por ahí Winnicott decía algo que a mí
me ayuda mucho como a ejemplificar esto, que él decía, si una madre tiene 5 hijos, los 5 hijos tienen 5 madres. ¿Mm? ¿Sí? En algún punto hay algo de la representación materna que se genera o se configura justo las experiencias con la madre, ¿no? Que va generando un objeto materno que es distinto al de mi hermano, mi hermana. ¿Mm? Bueno, vamos a evaluar entonces en la entrevista la posibilidad que tenga la persona de poder experimentar relaciones integradas y ambivalentes con otros. ¿Mm? Otra precisión acá, la ambivalencia en psicoanálisis tiene un estatuto muy distinto a la ambivalencia como de las 4 A de Breuer, ¿verdad? Es como, aquí la ambivalencia tiene que ver con la posibilidad de poder tolerar que esta persona tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas que me encantan y cosas que me dan ganas de mandarla a la punta del cerro, ¿verdad? Y en algún punto, si logro sostener ambas, Melanie Klein va a decir, bueno, estamos en una relación madura. Recuerden que justamente eso es lo que no ocurre cuando idealizamos y devaluamos. Cuando estamos más idealizando a alguien, no estamos, como por así decirlo, tomados solo por los aspectos más positivos, más encantadores, más seductores de esa persona, que a veces incluso nosotros mismos lo proyectamos, ¿no? Se lo atribuimos. Lo mismo en la devaluación, ¿no? Es importante evaluar también la capacidad de historizar, ¿no? de esta narrativa yoica. ¿No? Muchas veces lo que vemos es que el relato del paciente puede volverse o más superficial o más tropezado, justamente en temáticas que son como que tienen mayor dificultad para ser representadas, ¿sí? Como este tema, por ejemplo, me genera angustia, entonces si tú me preguntas este tema, te lo hablé quizás muy superficial. Y quizás otros temas que estén mucho más elaborados, ahí el paciente nos lo pueda contar de una forma bastante más historizada. Estamos pensando con un presente, un actual, un futuro, ¿sí? Con matices, con implicancias subjetivas, no solamente el culpable fue el otro, mira, sabes que yo también me di cuenta que algo hice para que pasara esto. En los trastornos severos de personalidad va a predominar la agresión como un aspecto importante en el vivenciar. ¿Sí? Se plantea desde la teoría psicoanalítica que la agresión es parte constitutiva del psiquismo. El punto es hacia dónde se dirige esta agresión y cómo se metaboliza, ¿no? Hay formas bastante prosociales de metabolizar la agresión, ¿no? A través de esas formas creativas o artísticas, ¿no? Pero justamente lo que vemos en pacientes con trastorno de personalidad más severo es que esta agresión sale muy cruda. ¿Sí? No está cocinada, parece. Por eso puede aparecer muchas veces de forma muy cruda en el espacio transferencial hacia nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que esa agresión no va dirigida, por ejemplo, a la raíz, sino al objeto raíz, por así decirlo. Esto no va hacia mí, va hacia la representación que tiene de mí, lo que no quiere decir que no me deje de impactar o de que no tenga un efecto también en mí, ¿sí? Pero nosotros logramos hacer esta distinción, ¿no? Esta agresión que despliega claramente la de desplegar, y ahí entramos a analizar, ¿no? Como la desplegará, en este caso conmigo, ¿no? Quizá por algo transferencial en términos institucionales, se ha sentido tremendamente maltratada en este hospital, ¿sí? Habrá factores de género, habrá factores de edad, habrá factores, a mí me pasó en el hospital de día más de una vez que el tono de voz, usted me está agrediendo, me habla, y era claro que mi voz le recordaba, por ejemplo, a una jefa que había sido tremendamente maltratadora con ella. Hay una baja elaboración del mundo afectivo, entonces la persona se puede ver inundada por el afecto, ¿sí? En general, cuando hay como despliegue de agresión, sobreviene una culpa muy importante e intentos de reparar rápido. ¿Sí?
Ahí nuestra función es más que, ay, sí, que bueno, es como mostrarle que eso tiene que ver mucho con el modo en que gestiona esto, ¿no? Como yo le dije algo, parece ser que usted lo interpretó de esta manera y ahora usted lo intenta reparar. Tenemos que ver en qué otra área de su vida quizás le ha pasado esto, porque veo que ahora se siente tremendamente culpable, pero yo igual la voy a ver la otra semana. Y eso yo creo que es interesante, ¿no? En eso el encuadre es algo que ayuda mucho a sostener estos procesos donde la agresión se despliega, ¿no? Saber que, bueno, tenemos esta horita, la otra semana, podemos volver a conversar sobre esto. No, no me voy indignada. ¿Sí? Bueno, en algún punto, como les comentaba, ¿no? La evaluación de la identidad del yo se basa en esta noción de las relaciones objetales. Las relaciones objetales son interacciones reales y fantaseadas que se internalizan en un complejo mundo de representaciones del sí mismo y de los otros, de estos objetos, ¿no? Y que nos vinculamos en el mundo de las relaciones objetales. Hay vinculación entre los otros y el yo, entre el otro y el otro, ¿sí? Hay interacciones afectivas. En un primer momento de la vida psíquica, la Melanie Klein plantea que hay representaciones parciales de uno mismo, ¿sí? Recuerden la línea como que se le dicen del todo nada. Muchas veces son excluyentes, ¿no? Entonces, sí, el objeto bueno es uno y el objeto malo es otro, y después voy viendo, chuta, el mismo objeto. ¿Logra sobrevivir si se integran ambos? ¿O no? O mejor, lo mantengo más. Sí, muy amenazante esto, ¿no? En este primer momento de la vida psíquica habría una tendencia a la ansiedad persecutoria y sensación de amenaza. Se plantea como primer momento de la vida psíquica, pero lo interesante es que la Melanie Klein lo plantea en términos de estadios. Entonces podemos volver a estos estadios. Y eso muchas veces uno lo ve, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un psicoanalista que encuentro re interesante, que se ha dedicado mucho a analizar el mundo del trabajo, que se llama Christopher de Jurs, y él plantea, por ejemplo, que a nivel institucional, ¿no? Hay veces que los equipos, por ejemplo, de trabajo se ponen más esquizoparanoides. Ay, miren, me miro feo, o me está diciendo esto en la reunión clínica porque, ay, yo me defiendo y le tiro una pacheta de vuelta, ¿sí? No sé. Hay equipos que quizás a veces funcionan en un formato más esquizoparanoide y otros que funcionan en un formato más depresivo. Que serían como los dos estadios que plantea la Melanie Klein. Entonces, esta integración, ¿verdad?, de lo bueno y lo malo, tanto en mí misma como en el otro, se posibilita a propósito de algo que se llama constancia objetal, ¿verdad? Es decir, que en esta interacción con el mundo predominan más bien aspectos protectores, satisfactorios, gratificantes, y eso a mí me va a permitir integrar lo malo. ¿Sí? Lo malo ya no es tan amenazante. Si yo me defino como una persona tremendamente bondadosa, y me doy cuenta, chuta, tengo unos aspectos bien agresivos, qué sé yo, con mi hijo, mi pareja, no tengo idea, ¿sí? En la medida en que yo pueda confiar en que esto bueno que tengo se pueda sostener, voy a poder integrar de a poco. Hoy, ¿sabes qué? Sí, a rato es verdad, yo me pongo agresiva. Sí, me hago cuenta. No me gusta hacer de esta manera. Y ahí uno, bueno, es el trabajo que hacemos nosotros, por vincular un poquito, poder mostrar, ¿no? Poder señalar cosas que quizás con el tiempo se puedan ir integrando. Cuando hablo de tiempo estoy hablando no solo del tiempo en meses o en días, sino también en tiempo psíquico. ¿Sí? El psiquismo también tiene esos tiempos para poder significar las cosas. ¿Sí? A veces requerimos 20 años para darnos el tiempo o las ganas o atrevernos a mirar un evento que pasó hace tantos años atrás, ¿verdad? Ya. ¿Cómo uno evalúa esto? Pide una descripción de sí mismo. Uno le pide al paciente, como, a ver, cuéntame
Si te puedes describir, quizás, cuéntame 3 cualidades que te distingan de otras personas. Y ahí uno va preguntando, pues, soy bondadoso, perfecto. Cuéntame un poquito en qué lo eres, dame ejemplo. Y también uno solicita una descripción de las personas significativas, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos es hacernos una idea lo más claro posible de quiénes son. Entonces, no es que no, mi mamá es buena. Súper general, bueno. Oye, ya cuéntame, ¿en qué es buena tu mamá? ¿En qué en particular? Dame un ejemplo. Y estas preguntas ya por sí mismas disponen al paciente a una actitud más autorreflexiva, ¿sí? Ahí la sugerencia es que ustedes logren pesquisar la superficialidad del relato versus la profundidad. En general, relaciones como objetales más integradas van a tener mayor profundidad. ¿Sí? En general, las que están más parcializadas van a ser más superficiales. Entonces ahí nos tira algunas líneas de qué aspecto hay que trabajar en un abordaje psicoterapéutico. Las personas tenemos descripciones contradictorias, ¿sí? Esto tampoco es como que uno aluda a una identidad del self, así como, casi como blindada, que no le entre ninguna bala, no. Sí, sabemos que los seres humanos somos tremendamente contradictorios. Lo interesante acá es cómo resolvemos las contradicciones. Eso es lo importante. No es que demos relatos contradictorios, da lo mismo. Lo importante es cómo se resuelve. Recuerden que uno puede realizar algunas técnicas tales como la confrontación para poder mostrarle al paciente, y mire, sabe que en una parte de su relato usted dice que la mamá es muy egoísta, pero en otro me cuenta que usted cuando estuvo muy mal contó con ella. ¿Cómo va a hacer una confrontación? Y ahí hay que ver cómo responde el paciente. Si el paciente lo toma y dice, ¿sabes qué? Sí, lo que pasa es que mi mamá en cosas, por decirles cualquier cosa, en materiales nunca está muy presente, pero cuando yo estoy muy mal, ¿sabes qué? Es muy distinto a, no, es que en verdad mi mamá es demasiado egoísta, yo, ¿sí? A pesar de que lo haya ayudado en esa ocasión, sí, es que no fue ni ayuda, no sé, sí, hay que evaluar la respuesta del paciente frente a las contradicciones que relata. Y también buscar, o sea, estar atentos es que busca confirmación externa del sí mismo, ¿sí? O sea, hay distintos modos. ¿Qué piensa usted sobre lo que le digo? Esto a usted le puede parecer de esta forma, que se hace un modo como más explícito. Tener en consideración que si la descripción es muy abstracta o muy superficial, como decir buena o bueno, malo o mala, pidan ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí, denme un ejemplo, por favor. Mi familia es terrible, definitivamente no me quieren, ¿en qué lo ve? ¿Cómo se da cuenta que su familia no lo quiere? Bueno, el juicio de realidad, esto ustedes se manejan mucho más, ¿no? Que es la capacidad de poder diferenciar el yo del no yo, la realidad de la fantasía, implica mantener la capacidad de empatía, ¿verdad? Con criterios socialmente aceptados, la capacidad de enjuiciar, ¿no? Situaciones que, chuta, igual a que se me fueron un poco las cabras, ¿no? Como es súper distinto a no enjuiciarlo, ¿no? Y nosotros como observadores igual lo podemos pesquisar. Por ejemplo, si ustedes perciben alguna conducta extraña, ya sea que ustedes la observen o bien referían el relato, ¿verdad? Preguntarle y evaluar cómo se refieren a esto, cómo lo enjuician. ¿Sí? Eso también nos va a ayudar a distinguir en términos de estructura, como, de estructura de la persona que tenemos al frente, desde esta línea. Bueno, Otto Kemper hace esta distinción entre el juicio y el sentido de realidad. En la estructura limítrofe estaría conservado el juicio y estaría alterado el sentido. Y el sentido es como una alteración del modo de interpretación de aquello que se percibe. ¿Sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo porque lo encuentro muy divertido, que es como, por ejemplo, no sé, si ustedes están dando una clase y, no sé, la Javiera, el Edison y el Nicolás nos ponemos a reír los tres así, ¡guau!
y la persona que da la clase nos mira, ¿se están riendo de mí? ¿Qué les pasa? Sí, es como... puede ser que sí, ¿no? Pero puede ser que no también, ¿no? Entonces como, puede que nos estemos riendo un meme, no tengo idea, alguien dijo una lecera, nos reímos, sí, pero claro, si el profesor se lo toma así como, ¿están viendo de mí? Como, hay algo en el modo en que interpreta, ¿no? Aquello que percibe que son risas. Entonces aquí hay un ejemplo, a ver, amor, no te he visto muy bien, ¿te parece si vas y te quedas unos días en el sur donde tu mamá? Quizá ella no quiere estar conmigo, lo tengo agotado, se quiere deshacer de mí. Yo creo que la estructura de este relato no es tan ajena de nuestros pacientes, ¿no? Interesante, porque en algún punto, bueno, ahí pregunto, ¿no? Como qué características tiene esta interpretación, qué supone de sí misma y del otro interpretarlo de esta manera. Hay una suposición a la base. Esa es la representación del yo y del otro. Para yo llegar a esa conclusión, lo tengo agotado, es porque tengo una representación de mí mismo respecto al otro en mí, ¿o no? Ya. Otro de los criterios, o el último, mecanismos de defensa. Hay otro que me lo va a distinguir entre los que son avanzados, que giran en torno a la represión, y los que son primitivos, que giran en torno a la decisión. Los que giran en torno a la represión son racionalización, intelectualización, sublimación, el humor, la formación reactiva. ¿Sí? Interesante el humor, porque no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, muchos de los humoristas que a uno les puedan gustar, ¿sí? No hablan de cosas como lindas, o no hablan como de aspectos como crudos, de la realidad, pero lo dicen de un modo que uno se ríe, ¿no? Es como, no sé, en algún punto esa es la gracia de ese mecanismo de defensa, ¿no? Es como poder sostener la realidad de otro modo, ¿no? Y van a estar los primitivos, que giran una decisión, que sería la identificación proyectiva, la idealización y la devaluación primitiva, la omnipotencia y la negación. Aquí es súper importante que tengan en cuenta. Las personas ocupamos, no sé si todos, pero podemos ocupar de ambos mecanismos de defensa. Lo que va a definir la estructura limítrofe sería la frecuencia o la habitualidad del uso de, por ejemplo, en este caso, el mecanismo más primitivo. Entonces uno puede ver en pacientes con estructura personal limítrofe que pueden ocupar mecanismos altos de defensa, porque no es excluyente. El punto es con qué frecuencia se ocupan. Y esto de la frecuencia y la habitualidad va muy de la mano con los otros indicadores. Porque en la medida en que yo tenga las representaciones de mí misma y de los otros más parcializadas, es probable que estén más cercanas a la decisión. Que la decisión, recuerden que intenta mantener separado lo bueno del objeto y lo malo del objeto. Y por ende afecta, en este sentido, el sentido de realidad, ¿no? El modo en que yo me interpreto a mí misma e interpreto al otro. Entonces, en la integración del yo, ¿verdad? Estaría presente la estructura neurótica, la limítrofe se hablaría de una difusión de la identidad y en la psicótica no estaría tremendamente alterada. Ahí sí que uno ve identidades muy polarizadas. Estoy pensando, por ejemplo, en, no sé, delirio mesiánico. Yo soy Jesús. Y ahí vemos como una polarización tremenda, ¿no? O el diablo, me está hablando, ¿sí? Es como representaciones generalmente muy polarizadas. Bueno, el juicio de realidad se mantiene tanto en la estructura neurótica y limítrofe, pero en esta última habría una alteración del sentido de realidad, es decir, percibe correctamente la realidad, pero la interpretación que da puede estar muy distorsionada. Y por último, los mecanismos defensivos en la estructura neurótica estarían mecanismos de defensa más avanzados,
y en la estructura limítrofe psicótica, mecanismos más primitivos. Pregunta, ¿esto ustedes ya lo sabían? ¿O funciona como ayuda a memoria? ¿O es materia nueva? ¿O ya lo sabían y ahora está, no sé? Si me pueden dar como algún feedback al respecto para cachar. Sí, lo revisamos a grandes rasgos en primero y ahora en el ramo de trauma también leímos el documento de Kernberg. ¿Cuál leyeron el capítulo 2 y 3 de trastornos graves de la personalidad? ¿No? Sí, me parece mucho que son esos dos capítulos. Sí. Perfecto. Sí, porque el 2 creo que es de diagnóstico, el 3 de estructura, o viceversa, no me acuerdo. Sí, Ya, sí. lo revisaron. Ya, súper. Bueno, aquí respecto a la estructura limítrofe, comentar algunas cosas que encuentro que son relevantes como en términos más prácticos. Reisa, tengo una duda. Sí, sí. La cosa es que en ese mismo texto que se me acaba de venir a la mente una duda. En ese texto, Kernberg dice que en la estructura limítrofe de personalidad, ¿cierto? Lo más frecuente o lo característico es la decisión, ¿verdad? Y que la decisión, mediante la disociación, genera estas concepciones, digamos, fluctuantes y polarizadas, ¿cierto? Del sí mismo y de los otros significativos. Entonces, mi duda es, como el de mecanismo, la definición de mecanismo de defensa de decisión, y por qué dice que vía la disociación. O sea, es como un espectro, como que si yo me disocio, podría llegar a escindirme. Esa es como mi duda. Pucha, mira, me gustaría, no recuerdo bien cómo Kemper trabaja la disociación en particular, porque ahí sí, no sé, en el break o algo me pudiera mostrar como la frase o algo así para yo hacerme mejor el contexto, porque justamente hay autores que van a colocar la disociación, por ejemplo, como en mecanismos más avanzados o, o intermedios, otros que las colocan en mecanismos más bajos, ¿sí? La escisión yo lo miro así. La escisión es como un harakiri que se pega al yo. Dice, es como tanta la angustia que como que me pego, como casi que me divido para poder sobrevivir, ¿sí? Y la disociación, por otro lado, tiene que ver, o al menos como yo la pienso, con estilos de funcionamiento. ¿Mm? Donde, por ejemplo, hay algo que es tremendamente doloroso y angustioso, pero no lo como que el afecto ligado a esa representación no lo considero, lo dejo en otro lado. Entonces yo te puedo hablar de esto, no, es terrible lo que está pasando, sí, sí, es terrible, pero uno ve que el correlato afectivo no está incorporado. ¿Sí? Al menos así yo entiendo cómo vamos mecanismos. Pero ahí sí podríamos volver a revisar el texto de Kemper Mitchell Le puse en el chat justo el párrafo. Puse en el chat el párrafo, por si después lo puedes echar una mirada. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Sí. Claro, la disociación, como te comentaba, este mecanismo donde más que yo tenga como lo bueno y lo malo separado, es como el mecanismo que me permite, por ejemplo, desligar la representación del afecto. Entonces, yo no sé si has visto, Mitchell, por ejemplo, hay pacientes que como tremendamente como traumatizados, que te cuentan su relato como que estuvieran, no sé, contándote que fueron a comprar el pan, ¿no? Entonces uno dice, chuta, ¿y aquí dónde está el afecto? ¿No? O como que fue un ejecutivo de cuenta, ¿no? Como dice, chuta, Claro, este relato está como medio... una discordancia afectiva, algo así, ¿no? Claro, entonces esa la disociación es como, oye, lo que me estás, a ver, güey, lo que me estás contando es heavy. ¿Dónde está el afecto acá?
Esa es la disociación, claro. Y por lo que entiendo, Kember, claro, lo pone como eso puede estar al servicio de la decisión, que la decisión es como este mecanismo donde yo mantengo separadas las representaciones de mí misma y del otro. ¿Sí? Ya, vale, gracias. Súper. Bueno, a ver, está ese vínculo simbiótico. Sí. Ya, algo que es interesante es el uso de la identificación proyectiva, este mecanismo de defensa que fue pesquisado por la Melanie Klein. Y es muy entretenido este mecanismo de defensa, porque es como este refrán que dice, ¿cómo es? La paja en el ojo ajeno. ¿Sí? Como en algún punto lo que a mí me angustia, molesta, irrita del otro es algo que lo proyecto, lo dejo en el otro, pero en algún punto si lo proyecto para allá es porque lo tengo yo, ¿no? Es tan amenazante que prefiero dejarlo afuera, depositarlo afuera, ¿no? Por ejemplo, si digo todos me agreden, ¿no? O esta persona fue tremendamente agresiva conmigo, ¿no? En algún punto, ¿qué parte de mi propia agresión estoy depositando en esta figura? ¿Habrá algo que quizás con o menos consciente habré hecho para provocar esa respuesta en el otro? ¿Me esperan un segundo? Va, ahí sí, disculpe. Ojo, todo esto en el contexto yo siempre lo planteo así, como que tenemos que distinguir cuando la persona está siendo claramente vulnerada o agredida o abusada. Claro, ahí ya apelar a la implicancia subjetiva tenemos que tener nuestros matices. A veces efectivamente nuestros pacientes están en situaciones tremendamente abusivas. ¿Mm? Ahí quizás lo que les podemos ayudar a pensar un poco es que lo sostiene ahí. A mí lo que no me gusta de ciertas miradas psicoanalíticas, quizás me centré en el psicoanálisis del yo, es que dirían algo así como, está ahí por carencia. Hay algo deficitario en esta persona que hace que se exponga acá. Pero yo creo que generalmente hay mayor complejidad en las cosas, ¿sí? Como, bueno, comentarles que los pacientes con estructura limítrofe pueden presentar angustia de desintegración, ¿verdad? Principalmente cuando están en crisis, angustias de orden persecutorio, ahí están los relatos de, por ejemplo, sentir que lo están mirando, que están hablando de él. Importante mencionar que los mecanismos defensivos como más primitivos son buenos, funcionan, pero tienen un costo psíquico muy alto. ¿Sí? Entonces, por eso aquí se habla mucho de la línea como más kemberiana, como de que se empobrece el yo, porque le sale costoso desplegar estos mecanismos defensivos. Y también depende de cuánto tiempo lo despliegue, porque una cosa es, por ejemplo, no sé, probablemente todos si pasamos por un duelo, neguemos un poquito, ¿no? O no. Entonces ahí también depende mucho como el tiempo que se sostiene el despliegue de un mecanismo defensivo le saldría más costoso alto. Y ahí sería como empobreciente. Desde esta línea entonces, el objetivo de la terapia sería identificar estas representaciones más distorsionadas, más fragmentadas del sí mismo y del otro, ayudar o fomentar la integración en imágenes que sean un tanto más estables, más realistas. Desde la línea más de Kember, ya cuando está instalado como el trabajo
propiamente tal, el trabajo psicoterapéutico es común realizar análisis transferenciales. El análisis transferencial como tiene que ver con el aquí y el ahora, ¿no? Lo que se despliega aquí y ahora probablemente se pueda desplegar en otro escenario. La relación objetal internalizada del paciente se actúan de forma muy vívida en la transferencia. Recuerden que cuando tuvimos nuestro curso el primer semestre recordábamos que en la medida en que, o sea, mientras ustedes están en tratamiento, los pacientes le están transfiriendo a ustedes, pues lo están colocando en un lugar, ¿no? Les suponen un saber respecto a, por ejemplo, la salud mental, en torno al cuerpo, en torno a la enfermedad o la salud, ¿verdad? Y desde ahí puede que vayan transfiriendo también otras, como sus relaciones objetales previas, ¿no? La relación, por ejemplo, con la autoridad, con la figura paterna, ¿no? O materna. Entonces el terapeuta le puede ir mostrando relación entre el pasado y el presente actual. Como, oye, mira, esto que te pasa acá, probablemente te pasa en otro espacio. Les voy a dar un ejemplo. Yo ya viendo una paciente como 5 meses, 6 meses, y me contaba que su pareja se queja mucho de ella. Pero es raro porque ella es como toda, como en verdad, como muy perfecta, muy, muy inteligente, muy bonita, muy dulce. Y a mí me pasaba mucho en terapia que me costaba trabajar, como que trabajo con ella porque no había nada que trabajar, sí estaban todo bien. ¿Sí? Y tuve una sesión muy bonita donde ella, claro, aparece como, o se reconoce en algunos aspectos bastante más exigente, ¿no? También me empezó a mostrar esa exigencia a mí, ¿sí? Como, o sea, es interesante cómo uno va pudiendo trabajar ciertos aspectos que se ponen en juego con uno, cómo se podrán plasmar en otras relaciones significativas también. Yo empecé a notar que la paciente era muy demandante, me escribía harto por WhatsApp, me escribía largos textos por WhatsApp, ¿sí? Entonces dije, algo de esto se pondrá en juego también con la pareja, ¿no? Y ahí empecé a investigar un poco, oye, bueno, más que decirlo, y que demandante, ¿no? Oye, pero tú, ¿cómo te vinculas con él en estos términos, cuando necesita algo, ¿sí? Ahí empecé a darme cuenta que también es muy demandante con su pareja. Yo también empecé a sentir muy exigida por ella. Y de ahí aparecieron esos elementos también, ¿no? Como la propia exigencia de ella hacia otros, o lo que también ella creía que otros le exigían a ella, ¿sí? Es interesante el tema, los análisis transferenciales, que ahí cada uno tiene que descubrir el estilo de realizarlo. Y hay terapeutas que pueden ser bastante más, ¿cómo decirlo? Más directos, como esto que tú haces conmigo lo haces con tu pareja, ¿sí? O a veces simplemente, al menos a mí como me gusta hacerlo, es como tomar ciertos elementos, como de la relación conmigo, tomo estos elementos y los voy explorando en el relato con otro significativo, y ahí me voy armando como un cuadro y se lo voy devolviendo. Ya, indicaciones en la terapia, bueno, ustedes ya saben, dejar que el paciente hable primero, no traer a colación temáticas de otras sesiones al comienzo, utilizarla en casos que la temática actual permite incluirlo, ¿sí? Yo ahí les diría, ojo, con esta indicación, ¿sí? Depende, porque justamente si vamos a hablar, por ejemplo, de trauma, no sé qué tan, muchas veces los pacientes que, como por lo que habla el doctor San Martín, ¿no? que tienden a ser tremendamente como evitativos con el tema, justamente te lo pueden mencionar en una sesión y no sé, pasar meses y no te lo vuelven a hablar. Entonces ahí uno puede decir, ¿verdad? Oye, mira, me he dado cuenta que este es un tema que me lo comentaste hace 3 sesiones atrás, no lo he vuelto a tocar. Es mi función decirte que este es un tema importante. ¿Cómo es para ti? Yo creo que es importante por esto, otro. Ya, escoger el foco. Entonces uno puede escoger el foco desde el afecto, cuando la conducta no verbal no coincide con el relato, ¿verdad? Que era un poquito a propósito del mecanismo de la disociación. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué habla así de esto si dice que la afecta?
desde la transferencia, ¿no? En qué lugar nos deja, ¿sí? Nos deja como alguien, que usted sabe todo lo que yo necesito, o nos devalúa, o es tremendamente exigente con nosotros, ¿sí? Yo he escuchado pacientes que, yo creo que ustedes también, ¿no? Que van de un psicólogo, de un psiquiatra a otro, y es como, no, es que no me gustó que fuera como tan Lolain, tan juvenil. Uno va viendo chuta, ¿no? Como el nivel de exigencia que a veces tiene el león. No me gusta ya. ¿Sí? O desde la contratransferencia. Si, por ejemplo, noto que me aletargo, que me aburro, ¿sí? Que me distraigo, ¿qué información también me está entregando esto? ¿Sí? A veces pasa que hay pacientes que son tremendamente detallistas y te das cuenta, y es como, ya, pero oye, le pregunté de esto, como que se está haciendo un poquito el loco, acá, ya habla de todo. Entonces ahí, bueno, ya, sí. La importancia de los límites, esto es muy relevante. Yo creo que ustedes lo han experimentado en carne propia, ¿sí? Como lo importante que es el encuadre, lo importante que es el setting. Aquí aparece como mostrarnos como altería, esta es una idea muy nicotiana, ¿sí? Pero en algún punto es como el ejemplo que yo les daba antes, ¿no? Por ejemplo, si un paciente no despliega la agresión con nosotros, nos devalúa, por ejemplo, esto mostrarnos como altería, por darle un ejemplo, sería algo así como, bueno, no sé, esto lo podemos seguir pensando, conversando la próxima semana porque te voy a seguir viendo. ¿Sí? Solo que hasta ahora, en este bloque. ¿Sí? Justamente en personas con un funcionamiento más limítrofe se le haría muy difícil ver al otro como diferente a sí mismo. Por eso está esta alteración de sentido de realidad, ¿no? Es como, si mi pareja me dice, hoy podría irte unos días al sur, es obvio que no me quiere. Es como, no. En verdad que se lo está diciendo porque me ve que es necesario que me vaya unos días al sur, no sé, ¿sí? Bueno, crítica del modelo de Kember, sitúa el déficit por el lado del paciente, descuidando la implicancia subjetiva del terapeuta. También que cuando sale la estructura quizás se está haciendo muy lapidario, como muy súper determinista. Quizás hay otras personas que critican que, aún más críticas, ¿no? Como de Kember, que dirían como fomenta el estigma hacia los limítrofes, ¿verdad? Así como ya, si lo suyo va a ser crisis, entonces su estabilidad va a ser crisis, ¿no? Y por eso hay otras propuestas que en vez de estructuras limítrofes, por ejemplo, se hablan de estados limítrofes, ¿sí? Que también ahí se pueden incluir como los episodios de micropsicosis. Entonces, la idea es que en el vínculo que lo ofertamos, la idea es como qué de lo que ofertamos de este vínculo pudiese ser reparatorio para esta persona. Ya, entonces aquí nos vamos con otra lectura del psicoanálisis, ¿sí? Nos salimos un poco de lo que es Kember y nos vamos a Sándor Ferenczi. Él es un psicoanalista que trabajó muy cerquita de Freud, publicó un texto muy bonito que se llama Confusión de Lenguas, pero que lo hace, ya lapida la relación con Freud después de la publicación de este texto. Él es el que le va a dar todo este énfasis al trauma como a lo importante del rol del terapeuta en el abordaje del trauma, ¿sí? De hecho hay una viñeta, ¿no? Dice, todo el mundo me da la espalda, doctor, y el doctor le está dando la espalda. ¿Sí? Está percibiendo bien la paciente, podríamos decir. ¿Verdad? Eso es lo que critica Sándor Ferenczi. Dice que, chuta, si estamos todos del lado del paciente y si yo en verdad estoy dada vuelta y si en verdad no la estoy escuchando, si en verdad me habla y estoy haciendo otra. ¿Sí? Como que hay algo que percibe el paciente que será real también, ¿no?
Entonces, ya, Ferenczi va a denunciar la posición de neutralidad del terapeuta. Dice que la neutralidad puede caer en la hipocresía, ¿sí? Que hay algo de que en algún punto, si yo soy muy como neutral, como más tirado a frío y distante, puede que esté reproduciendo, reeditando el modo en que el ambiente humano se comportó con la persona cuando reveló el trauma o cuando pasó el evento cuando pasó el evento traumático. ¿Sí? Entonces, eso hace como hincapié Ferenczi, dice, a ver, no vayamos nosotros los terapeutas a actuar como de la misma forma de ¿sí? Frente al evento traumático, que quizás probablemente el ambiente humano ya reaccionó con esa persona de esa manera, ¿no? Por algo presenta manifestaciones conductuales sintomáticas vinculadas al trauma. ¿Sí? No hagamos que se retraumatice el paciente. ¿Sí? Entonces, para Ferenczi, una definición de trauma como conmoción, reacción a un estímulo exterior o interior insoportable de manera autoplástica, que altera el propio ser. La neoformación del propio ser es imposible sin previa destrucción parcial o total o supresión del ser anterior. El yo nuevo se forma a través de fragmentos de una descomposición del yo anterior. El grado y la profundidad de esta descomposición va a depender de la intensidad del estímulo insoportable, que puede ir como desde la alteración de conciencia, ¿verdad? En trance, estado onírico, incluso la muerte. ¿Sí? Yo creo que cuando estamos trabajando con el trauma, siempre, o al menos me gusta como mirarlo así como en dos focos. ¿Sí? Como por un lado, como ya, ok, ¿cuál fue el evento traumático? ¿Cómo respondió el ambiente humano? ¿Se lo ha revelado a alguien o no? ¿Verdad? Todas esas cosas que ustedes ya saben, que uno va como trabajando, ¿sí? Pero a mí siempre me gusta mantener la patita en otra parte, que esta pregunta, que para mí es muy, muy relevante. ¿Qué hace que un paciente sobreviva psíquicamente a un evento traumático? ¿Sí? Porque al fin y al cabo esa persona está al frente de nosotros viva. Hay algo que lo sostuvo. Creo que igual de relevante tener en mente eso, ¿no? Creo que cuando profundizamos en el dolor, no tenemos que descuidar que hay ciertas formas, ciertos bordes, ¿no? Que permite sostener también esta persona y mantenerla viva. Creo que es importante siempre estar como a dos bandos en ese sentido. ¿Sí? Hay algo que la tiene viva acá. Hay algo que, por ejemplo, sí, fue terrible esto que cuentan, ¿no? No decirse al paciente, lo estoy, pero chuta, no sé, yo veo y es muy buena en esto, muy bueno en esto otro, ¿verdad? ¿Qué se sostuvo? ¿Qué de ti se sostuvo ahí? Bueno, para Ferenczi, ¿verdad? Él propone que aquello que deviene insoportable para el yo, lo lleva, él habla de abuso como negligencia, abuso físico y abuso sexual. Lo que deviene insoportable para el yo y lo lleva a abandonarse y fragmentarse, va a remitir a la interacción entre un adulto sin control y el niño. Este se encuentra en su infancia en una situación vulnerable, en donde se percibe a sí mismo indefenso física y moralmente, como para hacer frente a la aplastante fuerza y autoridad que puede ejercer un adulto. Ferenczi va a describir a este adulto como un adulto sin control, ¿verdad? Que no logra ejercer la función protectora hacia el niño o la niña, y que muchas veces incluso lo utiliza este lugar asimétrico para sus propios fines. Y puede ser una experiencia de violencia o abuso ejercido por un adulto, no necesariamente de índole sexual. Aquí hay una decisión del yo, ¿sí? Y una parte del yo, va a decir Ferenczi, se identifica al agresor. Por eso pueden ser los pacientes que han vivido experiencias traumáticas, ¿no? Y presentan problemáticas vinculadas al trauma,
no sé si esto pero siempre se adelantan. Son muy buenos para adelantarse a lo que se viene a los otros, ¿sí? Porque su aparato psíquico funciona en lo que va a venir, en adelantarse los pasos del agresor. Frente a la presencia imponente de la voluntad del adulto, el niño entra en un estado de desamparo y desesperación. Ferenczi va a plantear que la única manera de escapar sería mediante el sometimiento. Y para someterse hay una parte, ¿verdad? Esta parte del yo que se siente, que se identifica al agresor. Y esta identificación es una estrategia de sobrevivencia, de salvataje. Que permite protegerse ante el peligro que representa un adulto sin control. Entonces el niño se orienta completamente hacia el adulto, se abandona a sí mismo y logra adelantar y adivinar lo que el adulto espera de él. Así se protege. Por eso es común, esto es súper interesante, creo que le ha tocado ver un montón de veces, ¿no? Y por eso es común que las personas expuestas a estas situaciones sientan culpa. ¿Le ha pasado que han llegado como a esa parte de la intervención? Como que sienten culpa. Aquí me tienen que decir si sí o si no, po. Si lo han logrado pesquisar. Claro, me parece como que si yo no hubiese hecho esta cosa, no hubiese sido abusada, o si no hubiese salido tan tarde, no me hubiesen agredido en la calle, cosas de ese tipo. Y en el fondo son una culpa no racional porque no es real. En el fondo no es culpa de ella o de él haber sido víctima. Exacto, tal cual. Ya lo has visto, Michelle, entonces sí. Ajá. Esa parte que experimenta culpa, claro, es la parte que está identificada al agresor. ¿Verdad? Es como que experimenta la culpa que el agresor no fue capaz de experimentar. O la vergüenza. ¿Sí? Me ha tocado ver en esas dos versiones de la culpa y también en menor cantidad, pero también de la vergüenza. ¡Qué vergüenza esto! ¡Qué vergüenza contar esto que me pasó! A esa persona le debería dar vergüenza de haber hecho. No a ti. Ya, yo aquí les puse una foto yo creo que todos vieron, yo asumo, ¿ven cómo están internalizados como los tengo como objeto interno, yo asumo que, no, pero yo creo que vieron esta serie que estuvo bien de moda hace unos años, ¿cómo se llama? Las 13 razones de por qué. Que a mí yo esta parte la encontré notable. Yo sí la vi y decía, como Ferenczi anda revolviéndose en la tumba, como esto es, como, porque aquí lo que vemos, sorry si soy spoiler, pero es como a la chica le pasaron un montón de peripecias y el orientador así como, no, es que tú deberías como olvidarlo, deberías perdonar, deberías ir con tu vida. El orientador, pues como la persona en la que tú esperas que si la cabra se atrevió a contarle algo a alguien, fue a él y él como, sí, mira, la verdad es que igual tú como que anduviste yendo para allá de forma voluntaria. Todo lo que hizo en esa escena uno dice, oh, qué horror. ¿Sí? Como tampoco vamos a culpar al personaje, quizás está quemado en un contexto laboral terrible, bueno, pero a lo que voy es como en términos de intervenciones, es una desmentida, ¿no? La que hace este orientador. Ferenczi enfatiza que el acontecimiento por sí mismo no instaura el trauma, ¿sí? Que más bien, como nos decía la María José al comienzo de la clase, tiene que ver más con la respuesta del ambiente humano. Para Ferenczi, eso va a sellar el trauma. La ausencia de una respuesta que le dé realidad, ¿no? a este acontecimiento. Imagínense que hay, mismo Ferenczi planteaba, como hay momentos como incluso de sensación de trance, o sea, estoy acá, nosotros vemos a nuestros pacientes quizás, cuando, no sé, despersonalización, es como, claro, el lamento humano es que le da el estatuto de esto fue real,
Y eso nos pasa con nuestros pacientes, ¿no? Uno dice, a ellos les da tanto miedo no tener pruebas, no tener evidencias, pero uno dice, pucha, pero este dolor por sí mismo es una evidencia, ¿no? Es como... ¿Mm? Ya. La negación o el rechazo como respuesta a la situación traumática del niño, que se manifiesta en el comportamiento del adulto a través de actuar como si nada pasara, o bien también respuestas que minimicen el hecho, o bien respuestas que responsabilicen del hecho, como la que les comenté, ¿no? Como ya, pero si igual te gustó. ¿Mm? Aquí un ejemplo de alguna viñeta que habría escuchado. Cuando mi mamá escuchó que yo había estado borracha y que intentaron abusar de mí, me gritó y me dijo, ¿por qué te descuidaste así? No puedo confiar en ti, y me pegó una cachetada. Yo creo que de estos relatos nos ha tocado harto escuchar. Y esta diapo yo la pongo en foto. Yo me acuerdo una vez en el hospital de día que para mí fue tremendamente conmovedor, de una paciente, pero así, violentada y agredida desde el nacimiento. Cuando nació la mamá la dejó en la tumba del papá y se fue, así como partió con que ella había nacido y el papá camino al hospital fallece en un accidente y la mamá a los pocos días llega a la dejar en la tumba. Así parte su historia vital. ¿Sí? Y recuerdo una sesión que me trae fotos de golpes que le propiciaba a su exmarido, moretones en distintas partes de su cuerpo. Y me dice que yo necesito traer estas fotos y que usted las vea para que me crea, ¿no? A mí esa experiencia me dejó muy, muy marcada porque es como, no es tan simbólico, ¿no? Algo muy concreto. Mira esta foto, esta es la evidencia. ¿Mm? ¿Sí? Pero que refleja la profunda angustia de que no vaya a dudar de mí. Si yo dudo de mí, ya. ¿Mm? No vaya, por favor, usted a dudar de mí. Yo ya estoy dudando de esto. ¿Mm? Bueno, la desmentida del ambiente humano, la experiencia insoportable, provoca a su vez la desmentida del niño en su propia experiencia, ¿no? Esto de que el niño no sabe si está cierto o no está cierto, será tan grave o no, le estaré poniendo color, como decimos aquí en el buen chileno, ¿no? Le estaré poniendo color, si no es para tanto, si ya. Perdiendo la confianza en sus propias... Esto es muy duro. Se pierde la confianza en la propia percepción, en la memoria, en uno mismo, ¿sí? Y en las propias ideas, los pensamientos y emociones que reflejan la realidad del trauma. Y también terrible, se pierde la confianza en la benevolencia del entorno. Yo dejo de confiar dejo de pensar que el entorno me va a acoger, me va a responder cómo, qué andáis haciendo ahí, por qué andáis leseando, que si igual te gustó, que bla, bla. ¿Mm? Bueno, ahí la viñeta de la paciente que les conté, pero también hay otra que me acuerdo que me llevó grabaciones. Escuche los audios, vea cómo me trata, si yo no lo invento, así me trata él. El yo se cinde entonces para disminuir el efecto penoso y de recuperarse la agresión. El niño cae en un profundo estado de confusión. Aquello que constituye la experiencia traumática en un sujeto no es solo la experiencia en sí misma, sino la resistencia del ambiente humano a sostener un espacio de amparo. Se instala entonces la sensación de abandono. Por eso era cuando respondíamos las preguntas, como ¿cuál es la estructura de los relatos de nuestros pacientes? Me abandonan, no soy prioridad, no le importo, giran en torno a eso, ¿no? Se instala la sensación de abandono. ¿Sí? No puedo contar con alguien, va a minimizar esto que me pasó. Entonces, bueno, como les comentaba, a propósito de esta distinción, la evidencia traumática puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Nosotros al estar vivos y habitar el espacio público,
privado también, ¿verdad? Podemos ser susceptibles de ser objetos de agresión o de amor, o de cuidado, ¿sí? Pero la distinción es que la violencia traumática puede ser reconocida y elaborada por medio del sostén afectivo. Y el trauma se instala cuando esta respuesta del sostén afectivo, ¿verdad?, no tiene lugar. Y ya queda inscrito en la subjetividad de la persona, y la persona ya empieza como un poquito a operar desde ahí, ¿no? Desde esta visión de mundo, del otro, esta visión de uno mismo, esta sensación de poca confianza hacia uno, ¿no? Hacia nuestras propias percepciones. Lo que queda del yo es capaz de experimentar el sentimiento de culpa que el adulto no revela, ¿verdad? Esto ya lo conversamos. Y por ello podría existir cierta disposición a ubicarse en relaciones que repliquen esta experiencia del trauma. Yo creo que es una de las cosas más duras que vemos, ¿no? Que notamos que hay algo muy transgeneracional y también transmisible en distintas experiencias de la misma persona, ¿no? Pensando en dos lógicas, no en la lógica transgeneracional para adultos, pero también en la de réplica de nuevas relaciones. Bueno, se hablaría entonces de una obturación de lo simbólico, que por eso habría que apoyar este trabajo más representacional de la experiencia. Probablemente cuando nuestros pacientes nos revelan a nosotros por primera vez este hecho traumático, nosotros lo ayudamos a representarlo, les preguntamos ¿y qué edad tenía? ¿Y qué pasó? ¿Y en qué estaba? ¿Cómo, hasta qué edad fue esto? ¿Te has tenido que volver a topar con esta persona? ¿Han visto pacientes que es como tremendamente funcionales, que es como, no, vi la semana pasada como al agresor, así? Como que uno queda, pero como, démosle un estatuto a esto, ¿no? Ahí hablaré un funcionamiento un poco más disociado, ¿no? ¿Sí? Que son formas defensivas, pues. Que tampoco cómo nos vamos a comprender eso, ¿no? Qué rico sería poder hablar de esa experiencia, de ese, así como que no me importara, así igual uno entiende en eso a los pacientes, ¿no? Obvio, qué ganas de poder hablar de ese, o de esa persona que te hizo tanto daño como si no te importara, ¿no? Claro que sí. Pero quédalo o no, este trabajo implica representación y contacto con el dolor, con el afecto, ¿no? Y bueno, también yo creo que es súper importante como ir situando la intervención en distintos registros, ¿no? Por ejemplo, por un lado el tema de si está instalado el secreto o no, como, las posibilidades de revelar, uno puede ir jugando, como ¿a quién le revelarías? Ponte tú, ya me lo contaste a mí, súper. ¿A quién más? Escoge 3 personas y uno va jugando, mira qué interesante, estas 3 personas comparten estas características. ¿Te has dado cuenta que tú también tenés esas características de las personas a las cuales les confieres esta revelación? Ahí uno va como moderando o modulando el nivel de contacto con el afecto, ¿no?, que tenga el paciente, ¿no? ¿Sí? Al menos así yo trabajo. ¿Sí? Quizás hay otras personas que son más al choque, pero para mí es súper importante, como que para mí el mapa de ruta lo marca el paciente. Entonces, ¿cuánto vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien acá? Ya. Muchas veces los pacientes experimentan sensaciones ahí mismo en la sesión, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahí ya, seguimos, nos quedamos, volvemos a la superficie, ¿verdad? No puedo ir ocupando metáforas. Recuerden que las metáforas también propician lo representacional. Entonces ustedes también pueden ir jugando con estas metáforas. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo nombrar una experiencia que no ha tenido lugar? Que no se han nominado, quizás la persona no estuvo ahí cuando ocurre la vivencia. Por eso esta pregunta ¿cómo nombrar una experiencia que no ha tenido lugar? Porque una cosa es, yo viví una vivencia traumática, pero por mecanismos de sobrevivencia, ¿qué tanto estuve ahí? ¿Estuve, no estuve? ¿Sí? Entonces,
hay algo ahí que hay que ayudar también a representar. Cuando digo representar, recuerden, preguntar y dejar hablar. Que suena como tan pomposo la palabra representación, pero es preguntar, explorar, bordear. Ya. Viñetas. Mi suegro me tocó la pierna. Yo tenía 20 y él tenía 45. Comenzamos una relación sexual, pero yo no quería, no lo disfrutaba, pero igual iba a encontrarme con él. ¿Dónde estaba yo? ¿Sí? Aquí otra viñeta. Mi roomie me dijo que hablaba de mi abuso sexual como si fuera a comprar pan. Con ese nivel de normalización, me acuerdo otra paciente. Porque los pacientes lo que quieren también es recuperarse rápido, les da lata, que lata sufrir esta cuestión. Eso lo podemos comprender también y lo podemos hablar con ellos, ¿no? Yo te entiendo, ¿sí? Qué ganas de... No es tan loco que lo quieran minimizar. Ya. Aquí esto lo quiero conectar con otro psicoanalista que tiene hartos planteamientos muy similares a los de Ferenczi, que es Winnicott, que él tiene un texto que se llama El miedo al derrumbe, muy bonito, se los recomiendo. Él habla del quiebre y la continuidad del sí mismo. Dice que por intrusión del ambiente, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad y el tiempo, ¿verdad? Se pueden configurar como una experiencia traumática la intrusión ambiental, ¿no? Y en torno a esta se organizan determinadas defensas para proteger al self, pero que terminan rigidizando el funcionamiento, ¿no? En algún punto entendemos eso, que los funcionamientos rígidos son funcionamientos defensivos, ¿no? Y a la defensa les tenemos que tener respeto también, que por algo, insisto, esa persona está viva con nosotros, queriendo hablar cosas quizás tremendamente incómodas, ¿no? Bueno, aquí una cita de Winnicott. Lo cierto es que muchos de los pacientes a quienes aquí me refiero son personas, miren qué interesante esto, que no pueden darse el lujo de derrumbarse. Winnicott, Inglaterra, 1963. Y uno dice, Chile, 2021, ¿no? Es como, no pueden darse, nuestros pacientes, es que no me puedo dar el lujo de derrumbarme. Es un lujo que no me puedo dar, ¿sí? En el sentido de tener que ser llevadas a un hospital psiquiátrico, dice Winnicott. En otras palabras, no hablaría como un lujo enloquecer, ¿no? No me puedo dar un lujo enloquecer, tengo que sostener esto, otro, mira, yo trabajo, y bla, 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 ¿sí? No puedo dar ese lujo. Bueno, aquí otra viñeta de otra paciente ayer fue como que me autoricé a abandonarme en el dolor, decía ella. Ya no me sirve seguir y seguir haciéndome la loca con esto, como si nada pasara, tenía que parar un poco. A mí en lo personal me gusta mucho cuando trabajo como temáticas, como ya con el evento traumático o cómo responde el ambiente, como temáticas más duras. Yo siempre le digo a los pacientes como, ya, ahora terminamos la sesión y es como, trata como, en la medida de lo posible, ¿no? A lo Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, como darte este día, como dejarte más reposado, casi como cuando uno, no sé, te operan y tienes que comer una dieta como livianita, lo mismo. Estamos hablando de temas que son tremendamente duros, ¿sí? O uno los prepara, ¿no? Oye, mira, ahora que vamos a abordar este tema, es importante que la próxima sesión, ¿verdad? Si te puedes liberar algo de trabajo sería ideal, porque la idea es no seguir favoreciendo la disociación, ¿no? No es como terminamos la sesión, chao, chao, y me voy a atender, no, po. ¿Sí? Como favorezcamos ahí un poquito, ¿sí? Regalonéate, llama a alguien, de las personas que hemos hablado que son importantes para ti, ¿sí? Ya. Aquí dice Winnicott, uno podría preguntarse por qué sigue preocupándose el paciente por esto que pertenece al pasado. La respuesta ha de ser que la experiencia original de la agonía primitiva no puede convertirse en tiempo pasado a menos
que el yo sea capaz primero de recogerla dentro de su experiencia presente. Si esto que me pasó hace carnaval de años atrás me sigue pulsando y yo no quiero, pero aparece, es porque aún no le he podido hacer presente la experiencia para inscribirla como pasada. Para que esa experiencia venga a ser pasado, voy a tener que hacerla presente. O si no va a seguir hueveando, molestándome. Qué sé yo, en forma de flashback, de pesadilla. Entonces, eso es lo complejo para nuestros pacientes. Pero si lo queremos dejar realmente en el pasado, vamos a tener que hacerla presente primero. Esa es la invitación que le hacemos. Bueno, necesita recordarlo, pero no es posible recordar algo que no ha sucedido aún. Esta frase interesante. Lo que vemos en nuestros pacientes es que muchas veces no recuerdan, reexperimentan. ¿Verdad? Lo podemos ver en la misma sesión. Hay pacientes que incluso no estoy oliendo el olor a cigarro que tenía este viejo. ¿Sí? Y esta cosa del pasado que no ha sucedido aún porque el paciente no estaba ahí para que sucediese. La única manera de recordar en este caso es que el paciente experimente por primera vez esta cosa del pasado, esta cosa, ¿no? Como que pasó, porque la experimenté acá, aquí en el ahora con su terapeuta. Para que pase al pasado, se inscriba, ¿no? Algo cronológico ya. Y ahí me acuerdo que, como un relato, una viñeta de una paciente, hay trozos, decía ella. Hay pedazos que siguen volviendo. ¿Sí? Entonces, lo traumático de una experiencia está estrechamente ligado con un no reconocimiento de la misma. Entonces, nuestras preguntas son: ¿cómo posibilitar el reconocimiento del sufrimiento de la evidencia traumática? ¿Cómo dar lugar a lo que históricamente no ha tenido lugar, a lo no dicho? ¿Cómo puede la experiencia terapéutica no ser una reproducción de aquellos desencuentros relacionales traumáticos de la infancia? Esto es importante aunque nuestro paciente se vaya, aunque no pueda seguir en la terapia, pero al menos que nuestra intervención marque algo distinto a cómo el ambiente humano respondía frente al dolor del paciente. Entonces ahí podríamos pensar la función del terapeuta como una función materna. Al respecto, Winnicott va a señalar que la función de la madre es de vital importancia en esta etapa. ¿Sí? Bueno, Winnicott va a distinguir entre la dependencia absoluta y la dependencia relativa. Va a decir que cuando estamos trabajando ya aspectos más vinculados al trauma, el paciente estaría posicionado en algo más, una dependencia más marcada. Va a ser la metáfora, ¿no?, con la función materna, en donde las madres tienen que mentalizar al niño, ¿no? Tienen que ponerse en el lugar del bebé, darse cuenta que necesita, distinguir los llantos, qué tipo de llanto es con qué, ¿sí? Y eso posteriormente, claro, se asocia al concepto ya que trabaja más fondo ahí de la mentalización. Y ya por último, para ir terminando, hay una psicoanalista francesa que es la Françoise Davon, que habla que plantea el terapeuta como testigo. Dice que puede ser un trauma de guerra o una historia de abuso, independiente de cuál. Nos manejamos con lo que está en juego cada vez que nos acercamos a esa zona donde no hay testigos. ¿Sí? Para construir un testigo. ¿Sí? De compartir la experiencia para que pueda haber un otro a quien hablarle. ¿Mm? Es interesante esto porque en general en las experiencias como de abuso, ¿sí?, de cualquiera sea la índole, no hay, puede haberlo, pero en general se juega uno a uno con el agresor, ¿verdad? Entonces la posibilidad de construir un tercero que evidencie los efectos de esto
para François Davant va a ser como el horizonte de la terapia. Pensar con imágenes donde falta lo simbólico, ¿sí? A través de la transferencia, poder comenzar a crear significantes para nominar, ¿no? O para dar cuenta de lo que pasó ahí. Y lo que plantea ella, lo que hace harto énfasis, es que no se puede dar sin un otro. Por eso es tan importante la función que cumplimos los terapeutas. ¿Sí? Y por supuesto la idea es extenderla, ¿no? Por eso les decía como estrategia, muchas veces uno, ya, ¿y a qué personas les contaría? ¿Qué te podrían decir? ¿Qué te frena a decirle? ¿Cómo crees que van a responder? Y es muy bonito porque en general, cuando nuestros pacientes escogen a sus personas a quien decirle, van reconociendo que sí confían en ellas. Pues, ¿sabes que en verdad sí, si le contara a mi primo? En verdad yo creo que hoy si le contara, qué sé yo, a mi amiga Pepita, que yo creo que igual me escucharía. Sí, qué loco, me da mucho miedo que la juzgara, pero ahora que lo pienso por su forma de ser no creo. Y ahí uno va evaluando ciertos miedos también. Pues. Muchas veces lo que frena a las personas a develar es que como que sentir que tiene que ver con otro tema que hoy día no alcanzamos a hablarlo, pero como con el lugar de la víctima. ¿Sí? Nosotros, al menos en esta cultura, no contamos con muchos referentes simbólicos para construirnos un lugar de víctima, ¿no? Es como está muy manoseada esa palabra, como, te estáis victimizando, que es verdad, hace muchas veces alguien se está victimizando y te está victimizando, ¿sí? Pero está como, tiene muy mala prensa, tiene muy mal, sí, el lugar de la víctima, ¿no? Como decía la Virginia Despentes, quizás pronuncio mal el apellido, yo no hablo francés, pero claro que como uno se imagina también a la víctima como alguien sufriente, doliente, que le pasa tan mal, que llora, es como no necesariamente, no es así, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos una complejidad de base, porque es como cómo construimos ya hay poco referente en lo social del lugar de la víctima, ¿no? Por eso es tan importante, no sé, por los minutos de silencio, los memoriales, ¿no? Como otras formas que permiten también poder pensar lo víctima desde otro lugar, ¿no? Así que eso pues, estimadas y estimados, preguntas, comentarios que tengan. Raiza, ¿todos estos autores son psicoanalistas? Hay uno, María José, que no lo nombré acá, pero te prometo que para mí sí es como casi una Biblia de trauma, yo creo que también lo deben ubicar. Perroni y Nanini, ¿les suena? ¿No? Que ellos son unos de la teoría sistémica que hablan de abusos sexuales dentro de la familia y ellos son los que plantean estos dos conceptos tan importantes de el silencio, que por eso el tema de toda la relevancia de la revelación, ¿no? Y plantean la teoría del hechizo, que es notable. La teoría del hechizo es como, te explica cómo, a propósito de esa viñeta que les traje de la paciente, ¿no? Como yo no disfrutaba las relaciones sexuales con mi suegro, pero igual iba. El igual iba se explica mucho de la teoría del hechizo, porque tiene que ver con todo un aparataje que hace el agresor para, como el flautista de Hamelin, pero Perroni y Nanini lo explican de una forma notable. Ahí si quieren yo les puedo mandar el libro de Perroni y Nanini porque es muy claro y es muy entretenido, ayuda harto. Cuando tú, María José, yo con ese texto trabajo harto con los pacientes. Así como, ese es mi guía, más que fe, o sea, Ferenc y todo lo otro son mi guía como, más, como en términos más conceptuales, pero para trabajarlo directamente hay pacientes con los que ocupo, por ejemplo, esto de la biblioterapia, que uno trabaja algunos textos. Entonces, por ejemplo, mira, léete este capítulo en particular, de Perroni y Nanini. Entonces ahí lo podemos ir conversando. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Tenía una pregunta, Raiza. Dale. Mi duda es, cuando se activa como una relación objetal, ¿eso necesariamente implica también que cambia la representación de uno mismo? Y esa representación de uno mismo vuelve como al estado en que, con el que se crea como esa representación objetal que se activa en ese momento, ¿o no siempre es así? Como que eso no lo tengo bien claro. A ver, Nico, dame un ejemplo para yo poder como imaginarme mejor la pregunta. Por ejemplo, no sé, si yo interpreto una situación como que alguien está devaluándome o está teniendo una conducta como agresiva conmigo, ahí se activa, ¿cierto?, una representación del otro como un agresor o como algo. Y eso automáticamente también activa en mí como un yo vulnerable o un yo... Eso es, como siempre es así, como que va un poco de la mano, una representación, la activación de una representación que tal, siempre cambia como la representación de uno mismo. Esa es un poco la duda. Lo que te voy entendiendo, Nicolás, es como si a mí se me reactiva, ¿no? Un tipo de relación objetal. En este caso, alguien me está agrediendo. Si es que de forma paralela se reactiva mi representación del self, como de mí misma. Sí, van súper de la mano. Sí. En general se activan como al mismo tiempo. Es como el otro es agresivo, entonces o me defiendo, o me... ¿Sí? Sí, o estoy siendo, no sé, extremadamente vulnerada, o tengo que poner el pie encima. Pero sí, siempre se van reactivando como en conjunto. Sí. ¿Alguien más? Algunos como de las sugerencias que le realicé en el abordaje ya la habían escuchado, habrán escuchado quizá una súper distinta, algunas quizás de forma intuitiva ustedes ya las fueron aplicando. Hola, Raiza. Bueno, de esa respuesta yo creo que igual es difícil, como que yo observo un poco mi práctica, así como pensando en APS o ya en el COSAM, como que generalmente hay mucho mito en torno al trauma y también el tema de la develación, como que es complejo abordar porque también uno puede dañar, como al no tener mucho conocimiento. Y en esta clase como igual son hartos factores y como el tema de respetar, por ejemplo, las formas de defensa, la reacción o muchas veces encapsulación de esa parte de la vida. Muchas veces, y pasó harto como con el tema más de, por ejemplo, de las tesis y toda esta revuelta, como que hubo harta develación. Y uno en teoría, como que, o al menos yo conozco de que debiese hacerse como una terapia de reparación específica, en que tiene tiempos y una forma específica de llevarse a cabo, pero hay poco acceso a eso. Entonces muchas veces uno no, como que queda como, ¿qué hacer? Porque también dentro de los equipos la psicoterapia que se logra también es como cada 15 días, los pacientes muy graves, entonces tampoco es como para hacer el símil de una terapia reparatoria sin serlo. Entonces, como que ahí a mí me queda la duda y me gustaría como, desde tu experiencia, tu mirada también, algún consejo respecto a eso, porque como que igual me genera un poco como de la sensación como de seguir teniendo más cuidado con eso y como de no empezar a desarmar como una madeja que uno no va a saber cómo armar después también. Esa sensación me queda. Eso. De todas maneras, Aurea, yo creo que es súper importante. Esa pregunta se tiene, yo creo que la respondería dependiendo de la institución donde estamos. Porque si estamos, por decirte, en el
CABAS o en el un KBD, ¿verdad? Quizás es súper distinta esa respuesta a, como tú dices, estar en APS, o estar en un hospital de día, o estar en la consulta privada, ¿verdad? Técnicamente estos aspectos del trauma lo vemos en pacientes, por ejemplo, con trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? Entonces, en teoría, pudiésemos en distintos dispositivos darle acogida a esto. Yo lo que creo que es muy importante considerar es como hacer una buena evaluación de qué tan elaborado, o más que elaborado, qué tan reconocido está por la persona esto como un trauma. Porque hay personas que en verdad no... Es como, hoy sí, me pasó esto cuando chico, o me pasó esto hace unos años. Y otras personas que lo tienen mucho más reconocido. ¿Sí? Entonces yo creo que primero es súper importante como evaluar como en qué está esto, en qué está este nivel de, como, en qué está el trauma. ¿Cuál es la actitud de la persona hacia ella, verdad? Hacia esto, ¿es primera vez que lo revela o no? Yo te diría, Isaura, que se asocia mucho como esto del trauma como algo muy a largo plazo. Sí, no diría yo. Sí, sí, no. Porque yo creo que una primera buena intervención que tú hagas sí le puede dar el estatuto de relevancia que tiene esa experiencia esa persona. Y hay algo terapéutico que existe ahí. Claro, como que uno quedaría en ese resignificar un poco, como encaminar el proceso, ¿no? Como que siento que ahí uno llega, en realidad. Eso. Y después como que uno se entrampa, como que al menos a mí me pasa eso, como que uno se entrampa. Mira, yo no sé, los terapeutas tenemos algo que a mí me encanta, que nos supervisamos. Como no sabemos dónde va, como... Entonces, ahí, claro, si hay un caso en particular, una persona, chuta, que cómo se me está... Ahí ustedes, claro, pueden pedir ayuda, supervisión de sus tutores. Si conocen algún psicólogo que les tenga mucha confianza, también se pueden supervisar con él o con ella. Porque esta sensación como de, ay, ¿de dónde lo agarro? Yo creo que es parte del trabajo con personas con trastorno limítrofe. No es como, que yo tengo, yo creo que es parte de... Gracias, Raiza. Ya, pues, que estén muy bien, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo lunes con el Guido, que va a ser la clase de BT, va a estar muy buena, así que no se la pierdan. ¿Ya?